Hola a todos, estamos aquí en el episodio número 12 con Joana Aquino. Bienvenida. Buenos días, tardes, para la hora en que estén viendo este podcast. Mi nombre es Joana, soy manicurista, artista en uñas. Es un gusto para mí estar aquí el día de hoy y bueno, agradezco mucho por este espacio. Espero que estén acompañándonos hasta el final y que aprendamos, aunque sea algo un poquito. Bien, Joana, bienvenida en primer lugar. Y hoy vamos a hablar de el arte de las uñas, también conocida como nail art. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Eh, Antes de entrar en la temática, permíteme abrir un pequeño paréntesis porque este es el primer episodio que trata la temática del emprendimiento y la libertad financiera, porque este es un podcast que trata cuatro temáticas principales: espiritualidad y crecimiento personal. Las 11 entrevistas anteriores, todas fueron sobre esta área. Luego también tenemos arte, entretenimiento, salud y bienestar, y emprendimiento y libertad financiera. Y esta, contigo, es la primera, ¿ok? También me gustaría añadir que para mí el emprendimiento y la libertad financiera es una temática que me gusta, me apasiona y me interesa, porque yo creo que cada uno, cada ser humano, debería vivir de su propósito, debería conectar con sus dones y sus talentos y vivir conectado con su propósito, emprendiendo. Esta es mi opinión. Pero bueno, estamos aquí para entrevistar a Joana y a descubrir cuál es su opinión, cuál es su arte, su historia y etcétera. Entonces, antes de entrar en el nail art, te queremos conocer un poquito, Joana. Entonces, tómate un tiempo para hablarnos de ti. Ok, mi nombre es Joana Aquino. Actualmente me dedico a ser manicurista, pero también estudié Derecho, soy abogada de profesión. Nunca ejercí, decidí no ejercer, pero me gradué hace unos 6 años en la Universidad de los Andes, en Venezuela. Soy venezolana de nacimiento. Tengo casi unos 6 años viviendo en el Ecuador, me radiqué acá y aquí cambié totalmente mi profesión. Nunca ejercí, apenas me gradué en Venezuela, salí del país por la crisis que había en ese momento, en el 2019 aproximadamente. Apenas recibí el título, a las 2 semanas me vine a Ecuador. Y como no tenía papeles, pues, me tocó trabajar en diferentes empleos, trabajé en tiendas de ropa como vendedora, trabajé vendiendo jugos en un parque, jugos naturales y saludables, y, como ya sabía el tema de las uñas, luego trabajé en un local de belleza haciendo uñas. Entonces, más o menos esa es mi trayectoria. En algún momento cuando estudié derecho, siempre estudié con la visión de poderlo enseñar, porque siempre me gustó enseñar. Pero cuando lo ejercí en pasantías, me di cuenta, después de haber terminado la carrera, que no era algo que no era lo que yo esperaba. Entonces, por eso, digamos que no me dolió dejar atrás mi carrera después de haber estudiado tantos años, porque siempre me lo preguntan, siempre me dicen que por qué no ejerzo, que por qué no arreglé los papeles, estudias, la gente siempre te dice, estudiaste tanto tiempo para luego no ejercer lo que haces, haces otra cosa. Entonces, las personas normalmente creen que uno al graduarte de profesional, eso es lo que tienes que hacer toda tu vida. Y a veces no es así, a veces te das cuenta que la vida puede cambiar en cualquier momento. Perfecto. Eh, Me gustaría entender un poquito de qué va el nail art. Bueno, yo soy un hombre, así que no tengo muchos conocimientos al respecto. Me imagino que las mujeres tendrán muchos más que yo, pero bueno,
creo que tiene sentido, tendría sentido hacernos una introducción un poquito para entender, para comprender qué es el arte de las uñas. ¿Qué es lo que haces básicamente a nivel concreto? Claro, sí. Bueno, si nos vamos un poquito a la terminología, cuando hablamos de manicure, eso viene del latín, mani manus, cure cuidado, ¿sí? Entonces estamos hablando de que una manicurista se encarga del cuidado y el embellecimiento de las manos, ¿sí? La manicura existe desde hace muchísimo tiempo, incluso si nos remontamos a la historia, estamos hablando de que en Egipto ya las mujeres se decoraban las uñas, usaban henna, polvos para pintarlas, ¿sí? Eso te generaba un estatus. En la Roma antigua también tener las manos por lo menos limpias, ¿sí? Era sinónimo de estatus porque las esclavas en la época del Imperio Romano pues siempre tenían las manos descuidadas. Entonces, como referencia tomamos que el manicure es el embellecimiento de las manos. A medida que fue avanzando en el tiempo, en los años 60, se empezó a popularizar un poco más el tema de la manicura, porque ya vino, estábamos en la época del cine, ya de las artistas, entonces ya no solamente había que proyectar un estatus al tener las manos arregladas, sino que las mujeres en mayoría querían tener las manos arregladas como su artista favorita. Y ahí empezó a popularizarse un poco más el gremio de la manicura. Por ahí más o menos en los años 60 también un odontólogo dice la historia, no puedo decir si es exactamente porque no estaba ahí y hay muchas versiones, pero hay una versión que me gusta mucho que es un odontólogo, estaba haciendo una carilla dental y él tuvo un accidente y perdió su uña. Entonces él dijo, bueno, si yo me hago una carilla dental, yo me puedo reconstruir esa uña para no tenerla así. Y así fue como nacieron las uñas acrílicas. Entonces entramos al mundo de no solamente embellecer las manos, sino que ahora ya podíamos hacer cambios en tus uñas. Es decir, si había una mujer que por algún accidente o por alguna razón había perdido su uña, podíamos reconstruirla y hacerla desde cero. Entonces ahí empezó a convertirse en un arte, ¿sí? Y empezó a proliferar y a crecer el gremio de las manicuristas. Luego de eso, seguimos avanzando, hasta que ya actualmente yo pudiera decir que la manicura debería, y esperamos ojalá algún día sea así, se convierta en un campo de estudio, porque ya no solamente estamos nosotras prestas para embellecer las manos, ¿sí? Ya nos preocupamos por la salud del cliente. Ya podemos incluso hacer diagnósticos y nos podemos estudiar las enfermedades de las uñas. Podemos hacer un diagnóstico si la cliente de pronto, no un diagnóstico porque no somos médicos, pero podemos hacer una alerta. Oye, mira, algo está pasando, tienes unas líneas de pronto que están raras, ¿por qué no asistes con el médico? Tenemos también el campo de la esterilización y la bioseguridad, ¿sí? Ya actualmente, para este 2025, una manicurista que no se preocupe por esterilizar sus herramientas, eh, yo considero que deben prepararse, ¿no? Porque ya no solamente es qué bonitas se te ven las manos, hay salud, hay educación, hay una personalización del servicio. Entonces, por eso yo considero que nosotros somos artistas, porque nosotros de la nada, sobre una base, que es la lámina unguial, la uña, podemos hacer arte, podemos construirla, podemos formarla, podemos decorarla. Pero además de eso, con compromiso y educación, que es lo que te hablaba de la bioseguridad, estar pendiente que no haya una contaminación cruzada, no evitar el contagio de algún hongo, virus, para eso está la esterilización. Ya no nos preocupamos únicamente por la estética, sino también por la salud del cliente. Vale, pero una cliente se dice en español o clienta. Cliente, se puede decir clienta, pero la verdad me gusta más la vieja escuela, me gusta decir clientes. Cliente, vale. ¿Qué es lo que más te pide el cliente cuando... Cuando quiere hacerse las uñas. Bien, hemos evolucionado, como te contaba antes, antes se usaban mucho las uñas largas, estrambóticas,
Y ahora actualmente, desde hace unos 3 años para acá, tenemos mucha influencia de las europeas, las rusas, sí, las ucranianas. Ellas ahora han convertido, digamos, la tendencia y nos han hecho también nosotras entrar en esa tendencia de la salud de la uña. Entonces ya no estamos hablando actualmente de uñas largas, estrambóticas, decoradas. Ahora queremos una uña sutil, sana, una piel bonita, una piel hidratada, ¿sí? Un tratamiento a la piel, un tratamiento a las cutículas. Queremos conservar ahora ya nuestra uña natural, porque ya la época de las uñas artificiales ya yo como manicurista para mí ya pasó, ¿sí? Ahora nos preocupamos más por otra cosa, por lo natural, por lo estético. Eso es lo que pide el cliente, ¿sí? Una naturalidad, que se vea bonito, que se vea estético, que se vea sutil. Vale. Ok, Joana, se entendió bastante bien lo que es el nail art, el arte de las uñas. Entonces ahora te quería preguntar, em, este es tu trabajo principal, vives de esto, ¿no? Sí, actualmente vivo de esto. Soy educadora de uñas. O sea que no trabajas haciendo uñas. Casi ya no, me dedico más a educar, me dedico más a enseñar a hacer las uñas. Ajá, ahora llegamos a esto, pero me gustaría volver un poco atrás, porque creo que es interesante esa parte cuando dijiste que te recibiste en abogacía, pero entendiste de que, bueno, no era como pensabas, así que finalmente no era lo tuyo y eh, te acercaste a otros trabajos, Sí, como por ejemplo este, ¿no? Que al que te dedicas ahora. Y eso fue hace unos 6 años, dijiste. profesionalmente en Ecuador, sí. Haciendo uñas, yo tengo casi 15 años. Yo O, hago desde que tenía 15 años. o sea que antes de ir a Ecuador, en tu país, Venezuela, de forma informal, podríamos decir, no sé, ya te habías acercado a este mundo. Por supuesto, las uñas siempre han estado presentes en mi vida, siempre. Pudiera decir que con mucho esfuerzo, la carrera de abogacía, pagué parte de mi carrera de derecho haciendo uñas, también, en paralelo, En Venezuela. en Venezuela. Cuando Ah, yo, ok. eh, cuando yo estaba en el cuarto año del colegio, a mí me gustaba mucho el tema de la belleza de las uñas. Y recuerdo que lo que realmente me inició en el tema de las uñas fue una amiguita del colegio. Yo siempre quise, desde pequeña, siempre quise estudiar en la Universidad de los Andes, siempre. Siempre supe que iba a ser criminología o derecho, cualquiera de las dos. En mi cabeza siempre estaba que yo iba a ser una persona que iba a defender el derecho de los demás, como que si fuera el mío propio. Siempre lo tuve desde pequeña. ¿Por qué desde pequeña? No lo sé, pero siempre supe en qué universidad iba a estudiar y qué era lo que iba a estudiar, siempre. Yo quedé seleccionada en el 2014 y no fue sino hasta junio del 2015 que yo pude iniciar en la universidad. Yo duré un año sin poder estudiar porque la universidad estaba en paro. Pero esa universidad está en Venezuela. Sí, es pública. Vale. Y finalmente, cuando fuiste a Ecuador, ¿ya querías trabajar, o sea, seguías con la idea de trabajar en abogacía o ya Sí, habías dejado? no seguía como con la idea. A mí me pasó como como un abrir los ojos, ¿sí? Yo abrí los ojos, ¿por qué? Porque yo siempre, hasta el último día de mi carrera, yo siempre quise defender, o sea, para mí el derecho es algo romántico, para mí el derecho, y de hecho, yo lo digo, no sé qué piensan otras personas, pero para mí el derecho es una de las carreras más importantes de la vida, porque el derecho no solamente te puede salvar una vida en el sentido de que hay personas que lo pierden todo y incluso por perder todo o por una injusticia pueden perder la vida. Y si tú estás ahí para defenderlos, eso es un pañito de agua tibia. Así lo veo yo, ¿sí? Ujú. Entonces, defender el derecho ajeno como si fuera el tuyo propio
Eso es un acto de amor y no lo hay en ninguna carrera. Ninguna carrera defiende el derecho de otros como si fuera el tuyo propio. Ninguna. Yo lo veo así. Siempre Pero lo digo, ¿qué soy de pasó? la práctica de Carrara. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo entro a hacer pasantías al tribunal y con la crisis que estábamos viviendo, yo me doy cuenta que la gente no ve el derecho así. Y tal vez hay personas que dirán, bueno, pero qué tonta. Yo sí viví la ilusión de ser una abogada que iba a dar todo, todo, todo por los demás. Y tuve profesores que me enseñaron también a dar todo por los demás. Pero cuando yo entro a hacer pasantías, las hice en el Tribunal Laboral de Mérida, en Venezuela, lo que había era retardo procesal. Había retardo procesal, las personas no tenían derechos, sus derechos eran vulnerados. La justicia mismo había sido terrible para ellos. El país, las leyes que se produjeron en el país en esa época eran totalmente inconstitucionales. Lo que pasaba en el país en ese momento políticamente y legalmente era al revés. Y entonces yo haber dedicado 4 años de mi vida, me gradué en 4 años porque adelanté muchísimas materias. Para mí era un choque fuerte, porque tú cuando entras al tema de la corrupción que hay dentro de los tribunales, tú tienes que irte o tienes que volverte como ellos, o tienes que tener un carácter muy fuerte para sobrevivir. Yo creo que, y de hecho lo dije una vez en un video, yo creo que tal vez yo escogí románticamente la carrera que yo amaba, pero tal vez me faltó el carácter. Me faltó carácter para no sufrir por las injusticias que yo veía en otros. Fue un despertar. Y dije, no, yo no tengo el carácter para esto, voy a vivir deprimida toda mi vida. Mm, No es lo que yo soñé. Tal vez pudiera yo prepararme para enseñar el derecho, que era lo que yo quería al principio. Siempre me gustó enseñar. Pero cuando yo lo enseñe, ¿qué le voy a decir a mis alumnos cuando salgan a la universidad? Hay injusticia, hay corrupción claro, dentro. Entonces, yo la verdad sí pensaba que el derecho era un arco iris de colores, pero no fue así. Y no me arrepiento de haber estudiado derecho. El conocimiento que yo adquirí fue muchísimo. Asistir a la universidad es muy importante. Siempre invito a que asistan a la universidad. La universidad para mí fue algo que te abre las puertas a muchas cosas, aunque no ejerzas la carrera. Tú creces como persona, te involucras en la sociedad y aprendes a desenvolverte mejor. Siempre, siempre mi invitación es a la educación. Y aprovecho para decirle esto en este momento, porque actualmente las manicuristas no somos reconocidas por ninguna universidad, no es una carrera universitaria. ¿Sí? Me parece que en la legislación de España hay un reconocimiento, pero es a lo estético, ¿sí? No exactamente a las uñas, sino es a la belleza en general. ujú, Entonces, todavía nosotras los manicuristas como que no entramos en esa área. Y muchos manicuristas piensan que con solamente hacer uñas es suficiente, pero siempre les invito a crecer, a la educación. Incluso no importa si no pueden ir a la universidad, pero siempre traten de estudiar, de capacitarse, de aprender tecnicismos, de hablar mejor, de crecer, no solamente profesionalmente, sino también como persona. Y yo pienso que la educación hace eso. perfecto. Entonces, Joana, cuando llegaste a Ecuador, ya habías abierto los ojos y abandonando la idea de abogacía, ¿sí? Sí, sí, Entonces, sí. ya desde el principio en Ecuador, eh, trabajaste con las uñas o pasaste primero por otros trabajos. Cuando llegué, tuve la suerte, gracias a Dios, bueno, el destino, conseguí trabajo el primer día. Yo llegué un viernes 19 de junio del 2019, del 2019. Mm, Faltaba casi una para mi cumpleaños. Y llegué un viernes, en la mañana, en la madrugada, dormí la mañana, en la tarde salí a buscar trabajo y ahí conseguí mi primer trabajo, que fue en una tienda de ropa.
Vale, pero ya tenías la idea de dedicarte al arte de las uñas. Todavía no lo tenía claro. Mm. Sí traje todo mi material de uñas, sí, pero por alguna razón tenía como, cierto miedo de encontrar trabajo haciendo uñas, no sé por qué. O tal vez no era miedo, ahorita que lo pienso, como encontré trabajo ese primer momento, ese primer día que llegué, me concentré en, bueno, en trabajar, en trabajar. Pero como yo me traje todas mis herramientas para hacer uñas, yo llegué a vivir en una casa donde vivían varias personas y, ellos, pues, yo les hacía el servicio de uñas. Entonces, ahí fui como que otra vez volviendo a poner en práctica todo. Hasta que llegó un momento en el que comenzaste a trabajar de eso. Sí, en ese trabajo yo trabajaba muchas horas, era muy mal pagado, había que hacer muchas cosas, pero bueno, era trabajo, o sea, era algo. Por muy mala que fuera la paga, era eso a no tener nada. Pero, ¿te refieres a en la tienda de ropa o Sí, ya estás hablando? No, de ropa, mi vale. trabajo era muy mal pagado. Luego de eso, yo duré 15 días ahí, no duré mucho porque ya estaba buscando otro trabajo. Y, tuve la suerte de que a una cuadra estaban buscando manicurista. Mm. Entonces ahí yo llamé, eh, pregunté en 2 lugares, ¿sí? En uno me dijeron que, bueno, que me dijeron el horario, era pesado y, bueno, era por comisión, y yo tenía que tener las herramientas, todo. En el segundo lugar, que es el que quedaba a una cuadra de donde yo trabajaba, era un salón más bonito, más estético, y ese me gustó más. Pero ahí querían únicamente una manicurista como de turno, ¿sí? Como para ciertas cosas, y eso no me servía. Entonces yo le dije a la dueña que no. Después la dueña me contactó y me dijo que sí, que me iba a dejar de planta, ¿sí? Igual cobrando comisión. Entonces yo el otro trabajo donde ya había dicho que sí, dije que ya no podía porque me convenía más el otro. La verdad es que el otro me parecía más profesional y así fue. Ahí empecé trabajando, yo no manejaba muy bien el acrílico, sí lo dije desde que entré. Manejaba más técnicas en gel, que eran otras técnicas que estaban en tendencia en Venezuela, aquí era diferente. Y ahí me fui puliendo, me fui perfeccionando, fui, trabajando mucho. Luego de unos meses, yo quería ya salirme porque realmente la comisión era muy poca. 2019, Sí, estamos en y trabajabas para otra persona, eras como una dependiente, se dice en español, ¿cómo se dice? de ahí vino el 2020, yo quería otro trabajo porque la verdad era sumamente duro. A veces habían personas que como que te trataban mal y eso. Entonces, yo estaba buscando otro trabajo, pero vino la pandemia. Ujú. Estamos hablando que el 16 de marzo del 2020 nos encerraron aquí en Ecuador, decretaron pandemia, nadie podía salir, nadie podía entrar. Me quedé sin trabajo. Yo digo, siempre lo digo, me quedé sin trabajo por unas horas, porque yo tengo, mi dueño de casa se dice aquí que es la persona que te arrienda donde tú vives. Ujú. Él tiene un restaurante. Entonces él, bueno, pues él siguió vendiendo comida, pero encerrados, no todos encerrados. Y él decidió, había mucho delivery en ese momento, y él me dijo: "¿Tú sabes manejar moto?". Y yo: "No sabía, no sabía, no sabía". Y yo le digo: "Sí, sí, o sea, no me acuerdo, pero yo aprendo". Entonces me dijo: "Bueno, voy a comprar una moto, y tú la vas a manejar y vamos mitad, mitad". Y luego regresaste a las uñas. En paralelo, ya cuando empezó a acabarse un poco, aquí lo llamaron semáforos, semáforo rojo era que nadie podía salir y hacer nada, y el amarillo era que, bueno, podías como que medio salir. En amarillo, yo empecé, como tenía la moto, empecé a hacer a domicilio manicuras. Ujú. Entonces, claro, porque la gente, ¿qué pasa? Al no haber salones de belleza abiertos, las personas tenían crecimiento, tenían uñas encarnadas, o sea, era necesario. Sí, hacerse las uñas es necesario, por si acaso. Entonces, la gente necesitaba una manicurista. Y bueno, yo tenía la moto y mi dueño de casa me dio permiso de que cuando no estuviera haciendo encomiendas pudiera hacer uñas. Y entonces hacía encomiendas y hacía uñas a domicilio.
Vale. ¿Y qué pasó luego? Después de eso, regresamos otra vez al local donde íbamos a trabajar, donde yo trabajaba de La dependiente. anterior, Sí, el anterior. de Yo dependiente. nunca renuncié, dejé de trabajar es por la pandemia. Ah, Cuando yo ¿no? Cuando yo regreso, a mí me resultaba más seguir trabajando con la moto porque yo generaba más. mm, No me resultaba pasar todo el día en el local y que el local no entrara ni una cliente, porque si entraba clientes yo generaba, sí, el 30% me pagaba, pero si no entraba clientes yo pasaba todo el día ahí y no generaba nada. vale. Entonces me resultaba más con la moto, el local empezó como a decaer un poco, sí, yo creo que le faltó más publicidad, le faltó más amor a ese local, porque era nuevo, cuando yo inicié era nuevo. Y decidieron cerrar, decidieron venderlo. Cuando lo venden, la dueña me dice a mí y a una compañera que trabajaba conmigo que, o sea, que nos quedemos con la siguiente dueña. Y ahí yo, o sea, no me pareció, no me convenía tampoco. Y de ahí, con esa compañera con la que yo trabajaba, decidimos conseguir un dinero prestado para poder poner nosotras nuestro local. Mm. Y esa es otra etapa, ¿no? Ujú, esa es la siguiente etapa, Con una amiga fue, una compañera. compañera de trabajo. ¿Y esa etapa cuánto duró? Esa etapa duró unos 3 años. ¿Y qué tal? Cuando nosotros emprendimos, fue bien difícil porque yo creo que ninguna de las dos sabía cómo emprender un negocio. Y la verdad, yo lo veía muy fácil. Sí es. Normalmente la gente te dice, sí, póntelo, tú puedes, tú lo vas a lograr. Sí se puede. Todo el mundo te dice eso. Pero cuando ya estás adentro, cuando estás iniciando, tú te das cuenta que el presupuesto siempre es corto, siempre te quedas sin presupuesto, la deuda sigue rodando y todo es un complemento de elementos que a veces pueden llegar a saturarte, ¿sí? En el emprendimiento. Entonces, de primer momento, nosotras decidimos arrendar un espacio dentro de una peluquería, que no nos fue mal porque como la peluquería ya tenía clientes, nosotras también teníamos clientes. Y de esa manera fuimos nosotras haciendo como nuestro propio nombre. Después de eso, el dinero alcanzaba, pero para pagar deudas, ¿sí? Siempre, nunca estuvimos sobreendeudadas de que, ay, no alcanza, no, pero llegaba justo para pagar la deuda. Mm. Entonces yo siempre tuve la esperanza de que algún momento eso iba a cambiar. Cuando ya termináramos de pagar la deuda, ya íbamos a poder tener más dinero. ¿Pero de qué vivías si te alcanzaba solamente para pagar la deuda? ¿Cómo podías Eh, vivir? ya con lo poco que quedaba, o sea, con lo poco que quedaba del local, lo dividíamos entre las 2, ¿sí? Era muy reducido el presupuesto, muy, muy reducido. Era para comer y para el arriendo de mi casa. Estaba diciendo que tú esperabas que esa situación cambiara Okey, exactamente, sí. y Entonces no yo decía: cambió, "Ya paguemos la deuda, esto va a cambiar". pero no. No cambiaba, seguíamos endeudadas. Entonces decidimos ya, yo no me sentía bien dentro de esa peluquería. Me sentía frustrada, habían clientes que te trataban mal, habían personas con las que yo no conectaba, era muy difícil. Y a pesar de que nosotros teníamos un espacio arrendado, era como que la dueña de la peluquería era nuestra jefa, ¿sí? Como que inconscientemente. Entonces yo dije, nos cambiamos, yo me quiero cambiar. En el primer momento mi compañera, mi socia dijo, no, yo no me quiero cambiar. Yo dije, bueno, sigamos aquí. Hasta que ya un día dije: "No aguanto más, yo quiero ir a otro lado, porque si no aquí no vamos a crecer". Para Ajá. podernos cambiar, tuvimos que pedir un préstamo. Con ese préstamo pagamos una deuda que teníamos y lo que nos quedó nos pusimos el local en Tú, otro lugar. tú y tu compañera. Ajá. Ajá, mudamos todo el mobiliario que teníamos y adecuamos otras cosas, lo agrandamos. Y ahí, pues, hicimos. También me encontraba con personas que igual no querían, o hacían comentarios que no eran, o menospreciaban el arte de ser manicurista. Entonces, era una frustración total, total, total. Yo siempre quise irme, siempre, siempre quise irme. O sea, yo me sentaba todas las mañanas a trabajar con la idea de algún día poderme ir de ese lugar. Espera, estabais, me has dicho que estabas en una peluquería y te fuiste.
¿Con otra amiga alquilasteis? con la misma. Bueno, sí, ok. Alquilasteis otro lugar que ya no era ese, pero tampoco. O sea, No, no faltaba algo, faltaba algo. faltaba algo. Ok. ¿Y qué pasó? Sí. Entonces ya era el lugar que yo quería, ya tenía la independencia que yo quería, porque con mi compañera no teníamos, digamos, teníamos que cumplir un horario cada una, pero era un mutuo acuerdo. Nunca tuve problemas ni inconvenientes con ella. Entonces trabajábamos las dos y yo quería dar clases. Yo siempre quise dar clases, siempre. Y yo decía, no, yo a mí me gusta enseñar, ¿sí? Y aparte de eso, yo quería personalizar el servicio. A mí no me gustan los salones grandes. No me gusta entrar y que hayan 4 manicuristas ahí trabajando, todas con 4 clientes al mismo tiempo. No me gusta, no ha sido mi sueño. Sí era el de mi compañera. Mi compañera sí, ella quería. Yo a veces le decía, oye, vamos a ver si nos ponemos una academia. Y ella decía, no, mejor un local más grande, con más manicuristas. Y yo, bueno. Entonces, el sueño de ella era muy diferente al mío. Pero yo por alguna razón sentía como un compromiso con el local y con la deuda, porque yo decía, no, o sea, si sacamos para ponernos este local, hay que sacarlo adelante, hay que sacarlo adelante. O sea, y era como que yo pensaba, yo me quiero ir, pero tengo que sacar adelante el local. Mm, Yo tenía un compromiso y un anclaje con el local, que ahora yo me lo pregunto, ¿por qué estaba yo tan anclada a ese local? Aferrada a ese local que no me producía algo para yo vivir dignamente. ok. Y eso me tenía bloqueada, ¿sí? Faltaba algo, faltaba algo, faltaba algo, ¿Y qué faltaba era? algo. Ese algo, ¿qué era? Cuando empecé a investigar, aquí hice un taller, que el taller fue gratuito, con la coach María Montemayor, y ahí recuerdo, o sea, recuerdo clarito que yo estaba doblando la ropa en mi cuarto, frustrada porque yo vivía frustrada todo el tiempo, yo todo el tiempo estaba frustrada. A mí todo el tiempo me faltaba algo, yo todo el tiempo lloraba porque no me sentía bien. Y entonces recuerdo que ella empezó a hablar de los bloqueos del universo. Mm, Entonces ella te explicaba que cuando tú vas en contra de tu destino, el destino no te pasa de nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes un aprendizaje, si es, tú tienes que cumplir tu destino, y si tú vas en contra de eso, si tú no lo aprendes, tú te vas a estancar en un lugar y en un momento de tu vida. Y si no te desbloqueas, te vas a quedar ahí. Entonces, ella hablaba del destino, la misión y la función. Y ahí me acuerdo que estaba doblando mi ropa y volteé al celular y dije, ya va, lo voy a escribir, porque suena, conecta esto conmigo. Entonces ahí ella te explicaba que el destino, como lo dije hace un momento, es lo que tú vas a hacer en tu vida, ¿sí? Todos los seres humanos tenemos un propósito, interno y externo. El propósito interno es ser feliz por sí mismo. Ese es nuestro propósito, la felicidad interna. Y el propósito externo es servir. Nosotros tenemos que, los seres humanos, al menos yo lo creo así, estamos para servir. Servir a quien quiera ser servido, no obligado tampoco. Y para poder llegar a ese propósito de vida, tú tienes que pasar un destino, que es lo que tú tienes que cumplir tus aprendizajes, ¿sí? Luego tenemos la misión, que es lo que nosotros mejor sabemos hacer, ¿sí? Lo que tú mejor sepas hacer en la vida, tú tienes que saber que esa es tu misión, es tu don, lo que hay dentro de ti que tú dices, wow, pero con los ojos cerrados puedo hacer esto porque se me facilita muchísimo. Esa es tu misión. Y tu función es lo que tú haces para vivir. Cuando yo empecé a prestar atención a esto, ella decía, por ejemplo, voy a decir acá un ejemplo. Sí, que lo he visto mucho en películas, así pasa mucho en las películas y en las series. No sé si han visto estas películas donde la persona es sumamente millonaria y se queda pobre porque lo perdió todo, ajá, ¿sí? Y ahí empieza a sufrir una serie de cosas, sí, ¿ya? Ese es el mejor ejemplo que les puedo dar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú eres una persona arrogante, puede ser que un día todos estén a tu servicio, pero no aprendes que debes ser humilde.
y tu destino te pone en una circunstancia donde tú te des cuenta que tienes que ser humilde. Entonces puede ser que tu función sea de pronto vender jugos en un semáforo. Entonces, si tú eres arrogante, tú vas a tener que aguantar el sol, vas a tener que aguantar a la gente que te sube el vidrio en la cara, que yo lo he vivido. Vas a tener que aguantar a la gente que te dice, no, déjeme en paz. Y ahí tú, si no aprendes, te quedas ahí toda tu vida. Entonces tienes que aprender. Y es muy difícil porque el ser humano es muy difícil que se dé cuenta de sus fallas. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Yo vivía frustrada porque muchas personas me decían que, ay, que como así, que pinta uñas, que qué vergüenza, o si no me decían que por ser, fui discriminada por ser venezolana, eres venezolana, no sé qué, no quiero que me haga las uñas ella porque ella es venezolana. Em, Como te ven, yo vendía jugos en un parque, entonces como la gente te ve, ay, pero no, no, no quiero. ¿Con qué habrá hecho ese jugo? ¿Con qué agua? Y yo vivía frustrada porque yo decía, ¿por qué son así? ¿Por qué me tratan mal? ¿Por qué se comportan de esa forma? Vivía en contra y decía, yo me quiero ir de Ecuador porque la gente en Ecuador me trata mal. Eso estaba aquí en mi cabeza. La gente de Ecuador me trata mal. Y con esto que te expliqué del destino, la misión, la función, simplemente dije un día, y lo entendí con ese taller que hice, dije, yo voy a hacer y voy a dar lo mejor de mí en el lugar donde yo esté. Donde yo quiera que esté, yo voy a dar lo mejor de mí y voy a hacer lo mejor que sé hacer. No tengo que esperar irme a otro país para que la gente me trate bien. Simplemente voy a dar lo mejor de mí. Y obviamente también puse un poco más de carácter porque la gente abusaba de mí y yo nunca decía nada, solo lloraba. Me trataba mal, lloraba. Dije, voy a poner un poco más de carácter, obviamente con respeto, y si una persona me trata mal, yo le digo, por favor, retírese. Yo no tengo por qué aguantarme hasta aquí. Entonces pasó algo. em, Me tocó atender a una señora que no era mi cliente, era cliente de mi amiga, y la señora me trató, o sea, horrible. No quería, yo le agarraba la mano y decía que le dolía. Y yo me aguanté todo eso hasta el final, la señora se fue bravísima. Yo me aguanté todo eso y me senté y ese momento me hizo reflexionar. Dije, ¿por qué yo tengo que aguantarme eso? Porque yo no le puedo decir simplemente, señora, ¿sabe qué? Si usted no está a gusto con mi servicio, yo no le voy a atender. ¿Por qué no puedo? Y eso hizo como clic en mí y dije, no, no es Ecuador, no es la gente, soy yo. Es mi miedo, mi inseguridad, lo que yo les transmito, que puedan abusar de mí. Y dije, yo voy a separarme de este local porque yo no lo voy a llevar completamente a donde va, escale, porque no era mi sueño, yo quería educar, yo quería dar clases, pero tenía miedo, porque yo decía, la gente no se va a inscribir en mis cursos, las personas no me van a tratar mal las alumnas, me sentí inferior a otras profesoras, porque también había gente que me rodeaba que me hacía sentir insegura. Y dije, voy a empezar a hacer videos en TikTok. Empecé a contar las historias que me pasaban a mí, de cómo me trataban las clientes. Y la gente empezó a conectar y me decían, a mí también me pasó igual. Y yo dije, claro, yo me lo tomaba muy personal. O sea, es como que solo a mí me pasaba ese problema. No, a todo el mundo tenemos problemas, todo el mundo nos trata mal. Somos nosotros quienes decidimos hacer con el maltrato lo que nosotros decidimos hacer. Entonces, ahí, ahí me di cuenta y dije, yo soy el problema, yo tengo el problema, yo tengo esas inseguridades y yo lo transmito. Y decidí ese año, eso que te digo de la cliente me trató mal un diciembre, a mediados de diciembre. Y yo le dije, hasta fin de diciembre, le dije a mi compañera, yo me quedo acá. Yo ya no voy a seguir con el local. Podemos venderlo o tu parte o la mía, como sea. ¿Qué pasa? Yo me iba del país. Mi mejor amiga, la que me enseñó a manejar moto, ella pasó por muchas cosas y terminó yéndose a España. Por alguna razón del destino, yo siempre la he seguido, siempre.
Cuando ella me trajo a Ecuador, eh, y bueno, después em, yo quería irme a España con ella. Pero por alguna razón ya decidí quedarme, decidí emprender, entonces decidí emprender ya dando clases, ¿ok? Entonces yo, a pesar de que ya no me iba del país, yo sí sentí miedo y dije, no, pero si no me voy a ir del país, mejor sigo con el local. Y dije, no, Joana, no. Ahí se desbloqueó todo. Dije, tú tienes que hacer lo que quieres hacer. Y si no te funciona, entonces sigues haciendo uñas porque sabes hacer uñas. Y yo con todo el dolor, la tristeza de dejar el local, también me costó mucho dejar a mi compañera porque habíamos construido muchas cosas juntas, pero no era el sueño. Ella tenía un sueño diferente, ella quería hacer uñas, quería un local más grande, tenía un propósito diferente. Y yo tenía otro. Y yo dije, por primera vez, porque yo siempre pienso primero en los demás. Y yo por primera vez dije, voy a buscar mi propósito. Mi propósito es enseñar y hacer uñas, pero de manera artística, ¿sí? Yo quiero personalizar el servicio. Yo quiero elegir a mis clientes, que actualmente no son muchas, pero las he elegido y ellas me han elegido a mí. Nunca más, jamás, desde esa vez, enero del 2024, yo he sufrido un maltrato, porque empecé a cumplir mi propósito. Mm. Empecé a buscar desde cero, otra vez un local, tenía que ser pequeño porque no tenía mucho dinero. Ya lo que yo había construido ya no estaba. Y lancé mi primer curso y se llenaron los cupos. ¿Cómo se llenaron? No sé, se llenaron. Y dije, claro, es porque estoy haciendo las cosas realmente con amor y no desde la frustración y no desde la necesidad. No desde la necesidad de que hoy tengo que atender a 20 clientes porque no tengo para comer. Y antes yo decía algo muy feo, muy, muy, muy feo. Y era que, por ejemplo, habían días en donde yo no atendía a ninguna cliente. Y yo siempre decía, hoy es un día perdido porque ni siquiera salió para el almuerzo. Siempre me acuerdo que decía eso. Horrible. Entonces, imagínate ir a un lugar de trabajo esperando hacer para el almuerzo. Es muy frustrante, es muy doloroso. Y no me da pena decirlo porque yo lo viví y me costó mucho salir de ahí. Entonces, ya el año pasado decidí abrir mi academia de uñas Nail Artist. Actualmente ya casi no atiendo clientes. Primero porque no es mi propósito como tal, mi propósito es enseñar. Y segundo porque me dedico tanto a los cursos que mi tiempo es 100% para eso. ¿Sí? Las clientes que tengo ahora son muy pocas, son clientes que me han acompañado y han vivido mi proceso conmigo, pero las pudiera contar con la palma de mis manos, porque son pocas, ¿sí? Y no es el nicho en el que pertenezco. Hacer uñas es muy diferente a dar clases, ¿sí? Está totalmente separado. Y Pero como tú lo te va a ir ens- bien. enseñas a otras personas para que Sí, aprendan a hacer las uñas, ¿sí? sí. Enseño a otras personas a aprender a hacer uñas y a iniciar en sus emprendimientos como manicuristas. Y ese ahora es tu negocio principal. Sí, es mi negocio principal. ¿Pero das clases presenciales o en línea? Presenciales y en línea. Ok, pero ¿te dedicas solo a esto o también tienes otros negocios? Todo abarca el mundo de las uñas. Me dedico a enseñar, a veces hago uñas, pero es muy poco, no es un negocio, no es una línea directa. Y también vendo productos. Actualmente trabajo con una marca en Ecuador que se llama Master Nail, soy embajadora de esa marca y también vendo y distribuyo sus productos. Pero tampoco es una línea directa de negocio. Mi línea directa de negocio es la educación. Bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va? Súper bien, es maravilloso también. Altas y bajas, ¿no? Yo siempre creí que cuando llegara a ser educadora de uñas, ya no iba a pasar tantos problemas como se pasa en mesa, pero realmente
tienes los mismos tipos de problemas. Sostener un negocio te genera cierto estrés, te quita tiempo, tienes que aprender, si eres una persona sola y es un emprendimiento, tienes que educarte no solamente en lo que sabes hacer, sino cómo sostener todo lo que estás haciendo, ¿sí? Tienes que aprender de finanzas, tienes que aprender de marketing, tienes que aprender oratoria, tienes que aprender, por ejemplo, ahora yo considero y invito mucho a que aprendan y se eduquen en el tema de la inteligencia artificial para no pues quedarnos en el pasado. Y pues tienes que seguir estudiando uñas. Yo todos los días estudio uñas, todos los días. ¿Y No hay, sí. cómo crees, o sea, en resumidas cuentas, cómo crees que lograste alcanzar la posición, la situación en la que te encuentras hoy, con la perseverancia? O sea, ¿cuál fueron tus, eh, gracias a qué crees que pudiste llegar a donde estás hoy? Yo creo que es gracias a que prioricé mi sueño. Mm, Me elegí, por primera vez en mi vida me elegí a mí. Por primera vez en mi vida escogí hacer lo que a mí me hacía feliz. Y perfecto. por primera vez en mi vida entendí mi destino. Entendí que yo debía estar en la mesa de trabajo para poder entender a las clientes. Empecé a ser más comprensiva. Yo recuerdo y tengo también presente y quiero cambiar, sigo cambiando, sigo trabajando en eso, que yo soy una persona que ve el mundo así, como yo lo veo. Entonces, cuadrado. Si yo soy una persona bondadosa, entonces yo creo que las demás personas tienen que ser bondadosas. Si yo soy una persona amable, yo espero que todas las personas sean amables. Y eso hizo sufrir mucho, porque yo decía, ¿por qué esta señora es grosera conmigo si yo no soy grosera con ella? Y es porque las personas son así, las personas tienen mal día, las personas tienen una historia que contar. Y a veces vemos y sí, yo no justifico, ¿no?, el maltrato, pero a veces, yo siento y lo entendí claramente, que este tipo de personas que me maltrataban a mí, que me humillaban, que me menospreciaban, son personas que han sido humilladas y han sido menospreciadas. Y ellas ese sentimiento tienen que sacarlo con alguien, porque no lo trabajan. Y me volví más comprensiva. Y cuando recibo odio, soy aún más comprensiva, porque cuando una persona te lanza odio, quiere decir que ha vivido el odio, que ha sido odiada y no sabe qué hacer con eso. Entonces lo proyecta. Y eso lo entendí. Lo entendí con la señora de la que te hablé de diciembre. Ujú. Dije, esta señora solita, dije, esta señora ha sufrido mucho o le han tratado muy mal o nadie se la aguanta. Y entonces, claro, como la manicurista sí se la tiene que aguantar porque le está pagando, la trata mal. Y dije: "Guau", me he vuelto más comprensiva y me desbloqueé. Y dije: "Estoy lista", entendí que debo ser más comprensiva. Entendí que la gente no debe ser como tú eres, porque todos tenemos una historia diferente, todos tenemos, frustraciones diferentes, ¿sí? Yo, por ejemplo, siempre fui una niña muy querida y muy mimada. Fui la única niña de mi familia, la única nieta, la única sobrina, mujer. Entonces yo fui muy mimada, como de cristal, así como una tacita de cristal. De hecho, recuerdo que cuando fui a Venezuela hace 2 años que regresé, yo ya tenía 26 años y mis tíos todavía me decían, te cargo para que no bajes las escaleras a los 26 años. Ajá. Porque, o sea, soy gracias a Dios, a mis tíos, o sea, mi papá, mi padrastro, mi mamá, fui una niña muy adorada. Conocí el amor muchísimo, entonces, claro, yo en mi cabeza, yo pensaba que todo el mundo era así, pero no. ¿Qué consejos o recomendaciones le darías a una persona que
que quiere hacer algo con su vida, pero no sabe cómo comenzar, por dónde moverse. Em, yo creo que el autoanálisis y la reflexión es el primer paso, y la crítica. En vez de preguntar por qué a mí me pasa esto, yo creo que deberíamos, y yo siempre lo hago, ¿para qué me pasa esto? ¿Para qué? ¿Sí? Si de pronto yo tengo una enfermedad, por ejemplo, que, o es un ejemplo, ¿no? Yo tengo una enfermedad, yo debería dejar de preguntar por qué me pasó a mí, sino para qué. ¿Qué puedo hacer yo con esto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me tocó a mí esto? ¿Qué pasó en el pasado? Porque las personas a veces tenemos memoria corta y a veces hacemos cosas y la vida te lo vuelve a poner enfrente y no te acuerdas que es porque algo hiciste en el pasado, ¿sí? Entonces, ¿para qué? ¿A qué situación en qué situación en esta que me está pasando? ¿En cuál se parecía? Y si yo siempre estaba en la misma situación o he estado al revés. Porque mi abuela decía, no es lo mismo ser clavo que martillo. Cuando eres martillo, tú tienes el poder, tú martillas, ¿sí? Tú tienes el poder, todo. La gente está sobre ti. Pero cuando eres clavo, es todo lo contrario. Y a veces cuando nos toca ser clavos y recibir los golpes de la vida y del destino, nos preguntamos, ¿por qué a mí? Por algo será. ¿Para qué? ¿Qué puedo hacer yo con eso? Eso yo creo que es lo primero que a mí me ayudó a cambiar, a desbloquear y a entender que no somos perfectos y a veces pensamos que la vida está en contra de nosotros, pero el destino es perfecto. Y si algo nos pasa es porque nosotros podemos hacer algo con esa situación. El problema está en que no sabemos qué hacer. ¿Y qué más? O sea, el primer paso sería eso, ¿no? Dijiste. ¿Y los siguientes? Ujú. Empezar a priorizarte. Empezar a priorizar lo que tú quieres, lo que tú deseas hacer y también tener objetividad. Porque siempre nos dicen, de hecho tú lo dijiste al principio, para mí la libertad financiera es vivir de lo que nos gusta hacer, ¿no es cierto? Qué bonito, ¿no? Que a mí me gusta pintar cuadros y gano muchísimo dinero pintando cuadros. Sí, pero para que tú llegues a ganar muchísimo dinero pintando cuadros, primero tienes que hacer cosas que no te gustan, tienes que pasar ciertos procesos y los procesos son diferentes. Hay gente que de pronto nace en una familia de mucho dinero y digamos que económicamente tiene la vida arreglada. Pero bueno, su tipo de proceso es diferente, su aprendizaje es diferente. Tal vez no tenga que ver con el dinero, tenga que ver con otras cosas. Tal vez mi aprendizaje sí tenga que ver con de pronto con el dinero, tenga que ver cómo me administro. Yo al ser, por ejemplo, una niña muy consentida, muy cuidada, que me daban todo, para mí la crisis de Venezuela fue muy duro porque ya no había, o sea, llegó un momento en el que no había comida. Entonces yo ahora me digo, ¿qué hubiera sido de mi vida si no hubiese sido la crisis, si yo no hubiera migrado y lo hubiera seguido teniendo todo? Tal Claro. vez espiritualmente no hubiera cambiado y hubiera seguido pensando que el mundo es como yo lo veo. Vale. Hacer análisis, objetividad, arte. Pre- Priorizarte Ajá, qué quieres hacer y entender y ser objetivo en el sentido de que yo, por ejemplo, yo quiero dar clases. Sí, pero si yo no tengo el dinero, no tengo el reconocimiento, no tengo los avales que necesito para dar clases, yo necesito empezar a construir todo eso. Necesito empezar a hacer micrometas para llegar a la meta, porque es que no te levantas un día y ya tus sueños se cumplen. Tienes que trabajar para eso. claro. ¿Y la formación? Claro, en el proceso va la formación, por supuesto. Tiene que ir, eso es un enlace. Si la educación es lo que te va a apalancar para que tú logres tus metas. Tienes que educarte, porque y educarte no solamente es lo que vas a hacer, tienes que educarte financieramente, espiritualmente, tienes que educarte para la vida, tienes que educarte en diferentes ámbitos para que puedas cubrir todo lo que lleva a ser un emprendedor.
Porque claro. es que nos falta, o sea, el emprendimiento va de la mano de muchas otras cosas que no solamente es el talento. Hay muchas personas que están logrando sus sueños con poco talento, pero se atrevieron porque tienen otras herramientas, como por ejemplo el marketing, la educación financiera, la educación empresarial. Tal vez no tienen el talento al 100%, pero lo están logrando. Sí, hay una frase que dice, entre comillas, mi mentor, o sea, una de las personas que más me gusta en todo el mundo del emprendimiento y la libertad financiera, que es Raymond Samso, que escribió unos libros muy valiosos y bueno, se puede encontrar fácilmente en la red. El libro es El Código del Dinero, pero tiene otros libros y dijo una frase que es, algún día la disciplina le ganará al talento. Bueno, no al talento, a la inteligencia. Es decir, si cada día haces un poquito, te formas y etc, 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 tarde o temprano vas a llegar. Claro, así es. Sí, Así es la constancia y la fe obviamente la fe acompañada de acción que tú le pones a las cosas. De hecho, uno de mis libros de emprendimiento favorito es Siete estrategias para alcanzar la riqueza y la felicidad de Jim Rohn. Él es el mentor de Tony Robbins. Para ajá, mí él es el que está aquí primero y luego vienen todos los demás. En ese libro él habla de lo importante que es sostener el trabajo y la disciplina en el tiempo. También habla mucho de la generosidad, me gusta mucho como el parte de la generosidad y, y quiero, como que para completar esta parte, que me acabo de acordar, que él en su libro cita una frase de, creo que es Carnegie, sí, Carnegie, que es un empresario de los que construyeron Estados Unidos prácticamente, sí, Andrew, Carnegie, sí, me parece. Es un empresario en Estados Unidos, muy conocido en la historia porque él construyó junto a Rockefeller y todos esos empresarios de esa época. Él cuenta en el libro que encontraron en su escritorio cuando murió un papel que decía, voy a ganar $1.000.000 y luego voy a repartir ese $1.000.000. Entonces, para mí esto es muy importante porque nosotros debemos de ser generosos, debemos compartir, eso te lo dicen en los libros de emprendimiento, la riqueza debe ser compartida porque eso es parte de que seas abundante, pero primero tienes que conseguirla. Y a veces hay personas que se dedican, por ejemplo, únicamente a recibir, a dar, a dar, a dar, a dar, pero todavía no tienes para dar. Primero tienes que construir el imperio para que puedas ayudar a los demás. Sí. Entonces, eso también creo que es parte del emprendimiento, porque cuando estás emprendiendo, a veces conoces personas, a veces quieres ayudar, pero no tienes. Tienes que priorizar tus necesidades. Entonces, claro. sí hay que ser generosos, pero hay que tener para dar generosidad. Un equilibrio, ¿no? Entre dar y recibir. Claro. Bien, Joana, creo que lo tenemos, así que nos vamos hacia las últimas preguntas, así como para cerrar, que siempre están presentes en en las entrevistas. Y la primera de ellas sería si tienes algún libro o película que no tiene que ser sí o sí relacionada ni con tu arte, ni con tu área, ni con nada. Simplemente un libro o una película que recomendarías eh, a la audiencia. Ok. Bueno, si pudiera decir dos, si lo hablamos de alguien que quiere empezar, que quiere emprender, que quiere cambiar su mentalidad, siete estrategias para alcanzar la riqueza y la felicidad de Jim Rohn. A lo seguro, a lo seguro. Y si quieren de pronto una curita para el corazón, Amor en tiempos de cólera de Gabriel García Márquez. Me Ajá, parece que es una novela ficticia, pero es una curita para el corazón y tú vas creciendo con los personajes, vas aprendiendo y aprendes que el amor es muy valioso después de todo, no importa todo lo que pases.
siempre el amor está presente en todo. Eran libros, ¿no? Sí, son libros. ¿Una película que se te ocurra? ¿O pasamos a la siguiente? Una película, la verdad, tal vez actualmente, una serie que está muy en tendencia, que es Emily en París, porque lejos de ser una ficción romántica comedia, siento que ella habla de la migración. Ella, si ves un poco más profunda la serie, te das cuenta que ella es una americana que emigró a París y no encaja en París, y ella espera que todos sean americanos en París. Ella piensa que deben cambiar todos, no ella. Entonces, eso también me conectó mucho con el tema de la migración, porque a veces creemos y esperamos que todos nos reciban con los brazos abiertos cuando las culturas son diferentes. Claro. Seguimos con los consejos, pero otro tipo de consejo. Es decir, imagínate que nos cae del cielo 100 euros. Bueno, estoy hablando de euros. Bueno, $100, ¿ok? ¿Qué aconsejarías hacer o comprar con ese dinero? Eh, Primero compraría un libro de emprendimiento, ¿sí? Un libro que me enseñe a vender Ujú. de entrada, un libro que me enseñe a vender. Y con lo que me queda, compraría algo que pudiera, económico, que pudiera vender en masa, para que los 100 euros se conviertan en 200 y en 300. Ok. La siguiente, ¿qué haces tú en los momentos de dificultad para estar bien? O Amor en simplemente, tiempos de cólera. Leo amor en tiempos de cólera. perdón, leer el libro Te lo del... juro, no sé por qué, pero eso para mí es una curita para el alma. Perfecto. La última sería, eh, Joana, tienes la posibilidad de colgar un cartel en el cielo ¿Ok? y que todo el mundo lo viese. Y puedes escribir una frase. ¿Qué escribirías? ¿Qué escribiría? Para estar guindando es mejor caer. ¿Perdón? Para estar guindando, para estar colgado, es mejor caer. Mm, me gustó. Ok. Y ahora ya, las últimas dos son esa cadena que estoy creando en la cual el invitado anterior hizo una pregunta para ti, en este caso, y tú tienes que responder y a la vez hacer una pregunta para el siguiente, que responderá en su momento. ¿Sí? Ok. ¿Con cuál comenzamos? Hazme la pregunta. Primero la pregunta. Sí. A ver, ¿cuál es el mayor don que tienes y reconoces en ti? Enseñar, Me lo educar, imaginaba. enseñar, sí. Enseño con amor y con propósito. Bien. Y ahora te toca a ti. Una pregunta para el siguiente. Em, Vamos a hacer esta, siempre me gusta mucho. Si tuvieras que empezar totalmente desde cero, Mm. ¿cómo empezarías? ¿Y tú cómo empezarías? Yo empezaría con un celular, una lámpara de uñas, dos esmaltes, tips y preparadores. Bien. Joana, ¿algo más que añadir? Muchas gracias por haber estado acá, por habernos escuchado hasta el final. Siempre creemos que la vida es difícil e imposible, pero no es todo el tiempo. Y la felicidad es un sube y baja, no hay un momento feliz todo el tiempo. Sí, la felicidad es un camino. Aristóteles decía que la felicidad es solamente al final de la vida, vamos a saber si realmente fuimos felices. Entonces, no te centres en lograr todo lo que quieres o todo lo que aspiras, ¿sí? Concéntrate en sentirte tranquilo, en sentirte estable, tener la conciencia limpia, saber que
lo que estás haciendo no perjudica al otro. Hay que ser generosos, generosos en la medida de lo posible, que nosotros podamos dar también para recibir. Priorícense siempre, prioricen sus sueños. No importa lo que estén haciendo en el momento de su vida, pero en este momento lo que estén haciendo, pónganle todo el amor, porque hay que hacer lo mejor que podamos hacer con lo que tenemos en el momento. Nunca esperes arreglar tu casa cuando la casa sea grande y bonita. Tienes que arreglar el cuartito donde vives ahora, porque así es como poco a poco vas a ir logrando tus metas. La meta final se cumple, pero con escalones. No te levantas un día y ya cumpliste tu meta. Es un proceso, es como la felicidad. Cuando estés arriba, recuerda que empezaste de abajo y que si tienes la posibilidad de dar la mano para que las demás personas se salten escalones que tú no te pudiste saltar, entonces da la mano para eso. Eso es realmente ser generoso. No convertirnos en yo voy a hacer lo que me hicieron, sino en yo voy a ser mejor de lo que pudieron haber sido conmigo. Esa creo que es mi reflexión que les puedo dejar y espero que conecte con ustedes. Que conecte. Esa es la intención, ¿no? Sí, Muchas gracias, Joana, y a ver si nos vemos en otra más adelante. ok, claro que sí. Otra vez gracias y hasta pronto. Pues.